rap no se inventó hace 2 días. Uno de los primeros raperos que se considera los padres del rap es Gil Scott Heron, de los años 70, H. Rap Brown, Funkadelic, bueno, todos los, ¿sabes? Cuando hablan de old school no es Wu-Tang Clan. Old school, eso es nuevo, ¿no? Entonces es importante que la gente que escucha el rap sepa esto. El tema de la música, Baldu habla del hip hop, también Guiña lo ha mencionado, casi todo el mundo ha hablado esos días, que hemos estado esos 2 días, pues se ha mencionado el tema del hip hop, ¿no? Yo quería un poco en la introducción, en este día que conmemoramos el nacimiento de Malcolm X, en este simposio internacional, pues un poco las influencias de Malcolm X en la cultura hip hop, el rock and roll y en las letras hispanas, ¿no? Y quería un poco deciros que Malcolm X representa una de las más grandes inspiraciones de la cultura popular y la literatura, el cine en particular, del género del hip hop y la música en general en el Estado español y fuera en América Latina y en Europa y África. Que muchos artistas en España han conectado con la historia vital de Malcolm X y sus continuas contradicciones juveniles, buscándose la vida y denunciando los males que aquejan a la comunidad negra. Los discursos de Malcolm X han sido sampleados y referenciados por raperos como Tupac, Guru, Nas, Schooly D, Africa Islam, Killer Mike, Dead Press, Public Enemy, The Stop Violent Movement, Mos Def. Y aquí en el Estado español tenemos a Alma Vacía, que fue un grupo que siguió las ideas de Malcolm X. Pablo Hasél, que conocéis, sabéis, es un rapero que ha sido recientemente detenido por sus ideas y tal. Geronación, el Mesui, CPV, Neu Gorriak, del País Vasco, que hizo varios versiones de Public Enemy con su propia música. Ariana Puello, El Chollín, Sociedad Alcohólica, Carlitos Way, Juventud de Malcolm X, Antón Reixa, Todos Somos Malcolm X y Fermín Muguruza y Los Chicos del Maíz y Cortatu. En Portugal también tenemos grupos como Hezbollah, en Chile tenemos grupos como Panteras Negras, Tiro de Gracia, y una joven banda en España que hace hardcore rock que se llama Malcolm X, ¿no? También hemos tenido las influencias en la literatura en España, autores como Irati Jiménez, Mireia Sentís, Rigoberto Cairo. Un poco lo que trato de mostrar son los elementos emocionales que hacen que los artistas se vinculen a la obra de Malcolm X, ¿no? De por qué los artistas y músicos en España y en otras partes del mundo han seguido la obra de Malcolm X. Es importantísimo tener esto claro porque muchas veces los artistas se presentan como personas un poco aisladas de la sociedad y que de alguna forma ellos son parte de la inspiración y todos estos rollos egocéntricos de los artistas, ¿no? Como decía Mao Zedong, ¿no? Los artistas son como el viento, donde sopla el viento, pues están allí, mañana sopla acá, ¿no? Pero sin embargo, hay que decir que Malcolm X era un gran bailarín. De hecho, él conoció a gente como Billie Holiday, conoció a gente como el propio los Beatnik y todos estos... la gente de los bluesman, la gente del jazz. Él era una persona que le gustaba muchísimo, pero una de las grandes influencias de Malcolm X indudablemente ha sido el hip hop, es decir, muchos, ojalá gente como Double H que han dirigido revistas como Hip Hop Nation, si tuvieran un poco de conciencia o de valentía para de alguna forma haber posibilitado que el tiempo que esa revista estuvo dirigida por un negro hubiesen permitido la oportunidad de que los negros hubiésemos podido expresar en esa revista a los jóvenes blancos que consumen hip hop cuáles eran realmente los aspectos formales y originales del hip hop, ¿no? En ese sentido es importante tener en cuenta que uno de los grandes aportes que hizo en ese aspecto que hizo Malcolm X al tema del hip hop, al tema de la cultura, al tema de la literatura, fue principalmente poner una serie de elementos que van a ser fundamentales. El primer elemento es que la música popular, en los años 70, ¿sabéis? Cuando nace el hip hop, nace en un contexto de la derrota del movimiento de Black Power. Lo que esta mañana explicó el profesor, el movimiento de Black Power
En los años 70 el gobierno de los Estados Unidos se destruye el movimiento Black Power a través de la guerra química, las drogas, el crack, marihuana, heroína, todo eso es una campaña internacional para destruir el movimiento de poder negro, el movimiento negro de liberación. Y eso lo podéis ver en un libro que se llama COINTERPLO, Programa de Contrainteligencia. Esta derrota hace que los jóvenes comiencen a buscar otras formas de expresión. Tenéis que tener en cuenta que la industria musical no es una industria independiente de los intereses económicos y políticos. La industria musical se construye a partir de intereses políticos y económicos. En los años 60, a través de gente como Marvin Gaye, como el propio James Brown, nace el soul, ¿no? Pero el soul viene del rhythm and blues y del gospel y del rock. Hay una evolución. Pero el soul, llegó un momento que el soul se convirtió en un arma reivindicativa para la juventud negra. Por ejemplo, un tema típico de James Brown. I'm black, I'm proud. Soy negro, estoy orgulloso. Que era un tema muy típico de los años 60. Otro tema típico es el de Sly and the Family, ¿no? Sly and the Family, perdón. Que luego en WA lo sampleó. Schoolly D también. Entonces, todos estos movimientos políticos de los 70 van a hacer que al final de los 70 surjan elementos de expresión y surge el rap. En los barrios pobres de Nueva York, las personas empiezan a tener una necesidad de expresión. ¿Por qué? Porque la revolución conservadora de la que se habló esta mañana dice, no, América tiene que volver a lo que era. Se acabó. Reagan, cuando llegó al poder, dijo, lo primero que dijo es, ya podemos volver a llamarles negros de mierda. O sea, hay que restaurar el orden. Y al restaurar ese orden, lo que ocurre es que los negros pierden las voces y los negros tienen que recuperar la palabra. Y por eso los jóvenes en el gueto, con pocas cosas, con 2 tocadiscos, comienzan a hacer rap. Pero eso ya había comenzado, el primero que comenzó a hacer rap fue un rapero llamado Gil Scott Heron. Gil Scott Heron fue uno de los principales padres del hip hop, junto con Rap Brown, que eran todos activistas, eran producto de un movimiento de activismo político, de Black Liberation Movement, del Partido de las Panteras Negras, de otros movimientos que había como The Republic of New Africa, el CORE, un montón de organizaciones que existían, ¿no? Incluso la AS de Ron Karenga. Los jóvenes que empiezan a hacer rap en aquella época van a buscar raíces para poder orientar su rabia. Y esas raíces indudablemente están en Malcolm X. Es decir, van a encontrar en Malcolm X una fuente muy fuerte de expresión. Los grupos, antes de Public Enemy, los grupos que van a ser más contestatarios, el primero que va a sacar va a ser Girl Master Flash con el tema The Message, el mensaje. Y es una canción que habla de una excavadora, de una excavadora que está en medio del barrio, y a partir de ahí surge un debate sobre el mensaje, ¿no? The Message. Pero sobre todo también otros grupos que van a ser como Girl Master Flash va a sacar un tema llamado New York, New York, donde se van a empezar a aparecer aspectos políticos muy fuertes que van a ser un aspecto contestatario de lo que los raperos y los músicos de hip hop nuevos van a intentar introducir. En aquella época, estos músicos raperos no tenían un contexto político organizado como existe ahora, ¿no? Donde grupos como The Express, Public Enemy forman parte también de una serie de reivindicaciones. Pero sí existía todo el background de los 60. Y ese background, el que lo va a coger y lo va a contextualizar bien, va a ser Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force. Afrika Bambaataa va a conseguir, con Funkadelic y otros músicos, recobrar el espíritu, no el espíritu de los 60, porque el espíritu de los 60 era el espíritu del soul, pero sí el de los 70, el espíritu de Banshee Carter, el espíritu de Huey Newton,
el espíritu de muchos de los activistas de los Black Panthers, como Rap Brown o propio Stokely Carmichael. Y con eso van a empezar a hacer samples, con esos discursos, para meterle la música y llevar a la gente. Malcolm X va a estar siempre en el centro de todas estas expresiones artísticas y sobre todo dentro de esas expresiones musicales que dan lugar al rap. En el Estado español, el hip hop va a llegar de la mano de